Saludos para todos, cordialísimos saludos para todos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio de miércoles de temas de sexualidad. Después de 15 días de transmisión, aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes y bueno, hoy escogí un tema muy interesante que es el de la magia sexual. Y bueno, hay mucho tabú, hay mucho preconcepto, hay mucha pregunta frente a esto de la magia sexual y por eso hoy tenemos un invitadazo que es instructor de magia precisamente y que sabe de primera mano todas estas informaciones referentes al tema de hoy. Así que esperamos que vayan dejando sus preguntas, ahí ya se conectó, vamos a mandarle la invitación. Empezar con la transmisión y a todos los demás que van llegando a esta transmisión del día de hoy, José Arteaga también, y ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Anderson Boada. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todas las personitas que se están conectando. Vale, muchas gracias. Bueno, él es nuestro invitadazo del día de hoy con este tema. José, gracias. El tema de hoy que es súper interesante y es referente a la parte de la magia, pero de la parte sexual. Y es que hay una cantidad de preguntas y preconceptos y cosas que tenemos en la cabecita que sería muy chévere que tú nos aclararas, Anderson. Entonces, comencemos por el principio y es aclarémosle a la gente un poco acerca de este concepto de la magia sexual. ¿Eso qué es? ¿Para qué existe? ¿Para qué sirve? ¿Eso existe? Cuéntanos todo. Bueno, hacerse trabajos desde la parte espiritual enfocado en un tema llamado el Tantra, que quiere decir la forma de tener relación sexual hombre y mujer conectando energía masculina y energía femenina para el acto de poder crear vida, de poder crear una fuerza, una esencia que corresponde a la vida de Dios, a esa chispa divina. Entonces, a partir de ese movimiento de energía, se pueden lograr muchos objetivos, se pueden lograr muchos rituales, pero todo sí es bien enfocado, porque hoy en día manejan el tema desde la parte sexual como un medio de placer, más que como algo sagrado como lo era antiguamente. Entonces, al ser utilizado hoy en día como placer, se desperdicia esa energía espiritual que nosotros tenemos, esa energía que parte desde el chakra Kundalini, desde el chakra raíz, y asciende como la serpiente Kundalini por todos nuestros chakras, llegando a la coronilla para despertar ese conocimiento, esa sabiduría y esa conexión con Dios y con todos los seres celestiales. Perfecto, Anderson. Por acá ya nos están empezando a preguntar. Ya voy a empezar también con las preguntas que nos dejaron nuestros seguidores días anteriores. Pero por acá Carlitos nos pregunta que si tiene que ver con el árbol de la vida. Bueno, en cierto sentido sí. ¿Por qué en cierto sentido sí? Resulta que el mapa del árbol de la vida, o también conocido como Ost Shain, en la parte de los judíos, ellos dicen que el árbol de la vida viene a ser tanto el mapa del macrocosmos como el microcosmos, de esa esencia que nosotros somos como seres individuales y ese ser que somos uno con el todo. Entonces, la serpiente Kundalini viene a ser el flujo de nuestra energía en nuestro cuerpo. Entonces, si lo hablamos desde el tema de la Cábala, que es la pregunta que nos están haciendo, viene a partir la serpiente Kundalini sale de un sefirot llamado Malkut, que para ellos viene a ser la tierra. Entonces viene a ser el ascender esa energía espiritual desde la tierra y cómo este va subiendo y evolucionando en los demás sefirot para llegar a perfeccionarnos a nosotros con la deidad,
que viene a ser Keter, la corona. Entonces eso ya viene a ser un nivel de práctica espiritual mucho más avanzado y mucho más fuerte y de mucha más respeto. Así es, Anderson, por acá. Posiblemente estaremos bloqueando nuestros chakras o estaremos teniendo muchos problemas. Bueno, Anderson, se nos está perdiendo la señal. Mientras yo saludo por acá nos mandaron un saludito desde Pacho, seguidor Pedro Ríos. Gracias por estar conectado, Pedro Ríos, desde Pacho, Cundinamarca, me imagino. A Johan Pedraza también, hay uno que se conecta a la transmisión. ¿Ya volvió Anderson? Continúa, Anderson, por favor. Bueno, ¿hasta dónde me escuchaste? No, hasta la mitad. Bueno, vuelvo a repetir. Entonces, bueno, yo quedé fue en el árbol de la vida, ¿cierto? En la cábala, los 11 sefirot. Bueno, entonces, en la parte cabalística, en el manejo de la magia energética, desde ese lugar, la energía asciende desde un sefirot llamado Malkut, la tierra. Asciende por todos los demás sefirot y en nuestro caso pasa por todos nuestros chakras y llega hasta la corona para perfeccionar la energía terrenal, este ser terrenal que somos, y conectarnos con el todo, llegando a Keter, que viene a ser la corona. Ahí es donde ocurre lo que para los antiguos alquimistas se le consideró como el opus magnum, o la gran obra. Entonces esta gran obra era convertir esa energía sexual en energía espiritual, el oro espiritual, transmutando un aspecto negativo de nuestro ser o una situación negativa que nosotros tenemos o otro tipo de trabajos que se pueden hacer desde esa parte sexual. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Si nosotros utilizamos mal esta energía, podemos estar atrayendo seres tulpa, incubus, sucubus, espíritus bajos astrales o seres de oscuridad que empezarían a aprovecharse y alimentarse de esta energía hasta el punto de hacernos daño. Anderson, hablando precisamente de estas entidades, ¿por qué son tan utilizadas en este tipo de magia? Bueno, resulta que en la parte de la magia roja o la magia sexual, el mago o la sacerdotisa no solo utilizan sus cuerpos y sus energías para amplificar su fuerza, para amplificar la efectividad de determinados rituales, sino que ellos empiezan a valerse de espíritus creados en la parte espiritual a través de esa práctica, que vienen a ser los egregores o los seres tulpa, los cuales empiezan ellos a darle una forma a través del pensamiento durante ese acto mágico. Y los programan es para que ellos empiecen a almacenar esa energía de lo que ellos, de las relaciones sexuales que ellos tengan en medio de prácticas, o si comparten esas relaciones sexuales con otras personas, las empiezan a drenar a ellas o a ellos para fortalecer ese ser. Y cuando ese ser ya tiene la suficiente fuerza, ellos extraen esa fuerza durante sus rituales para potenciarlos. Entonces estos seres los podemos llegar a encontrar no solo en casas de personas, porque muchas veces están en las casas de las personas, a veces no solo están ahí, también están en lo que llaman los moteles, las residencias, las casas de placer, porque es en estos puntos donde está más latente esa energía sexual, por todo lo que van las personas a compartir en esos lugares. Entonces es donde más van a estar esos seres alimentándose. ¿Y cuál es el medio de transporte que ellos utilizan? Los espejos. Gran parte de estos lugares tienen muchos espejos por todo lado. Entonces, a través de esos espejos es que ellos se están moviendo, alimentándose, yendo y viniendo
para ir transfiriendo esa carga a las personas que los enviaron ahí. Por eso es tan importante y he escuchado decir que no es bueno tener espejos en las habitaciones. Correcto, porque los espejos son puertas dimensionales. Entonces resulta que esto es una práctica muy antigua que data de la antigua Grecia y de otros lugares más, donde a esto se le llamó hidromancia, el arte de leer el reflejo que hay en el agua a través de la visión, por la conexión espiritual que hay con el elemento agua. Entonces pasó de ser la hidromancia a la lectura de la bola de cristal, y de la bola de cristal se convirtió ya en el espejo. Entonces empezaron a trabajar los espejos como medio del agua para trasladar sus espíritus o trasladar espíritus creados o espíritus adaptados hacia otros lugares, sea para adivinación de futuro o sea para hacer algún tipo de ritual. Exacto. Entonces no es bueno tenerlo en las casas. ¿Qué pasa, Anderson? Porque, O sea, en mi casa tengo el nochero y tremendo espejo grande, ya que ya no puedo hacer nada. mira que no es tanto así, porque puedes pedir la ayuda de una persona que conozca el campo espiritual y pedir que se le haga un cierre o una protección a ese espejo. O hay otras personas que recomiendan que se cubra el espejo con una sábana blanca, una cobija blanca, una de color negro para que nuestro reflejo no se vea en el espejo. Pero lo que yo me recomendaría es la ayuda espiritual y el cierre espiritual, que eso es mucho más fuerte para que un espíritu no logre trasladarse. Así es, Anderson. Por acá saludo a Giancarlos Páez que se une. Por acá dicen que son larvas espirituales. Colombia también se une a la transmisión. Y hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es la magia sexual. Anderson Boada que está contextualizando un poco acerca de este tema tan interesante. Anderson, ¿por qué es importante esa parte de la virginidad? Bueno, resulta que, Pero no de la condición de la persona virgen en esta magia sexual. resulta que en la antigüedad se decía que todos los sacerdotes inicialmente debían ser totalmente castos, totalmente puros. ¿Por qué razón no? Si tú compartes energías con otras personas a través de las relaciones sexuales, vas a impregnarte de los karmas que tienen esas otras personas. Entonces, si, por ejemplo, hay un hombre y una chica, pero el hombre ha estado con, digamos, 10, 15 parejas anteriormente, esa persona ya se cargó con la energía de esas mujeres con las que ya estuvo. Ahora, si esas mujeres tuvieron relaciones con otras personas antes de conocer a esa persona, ya vienen a cargarse ellas de esas otras energías. Y todo eso cae en esa otra personita. Entonces, si esa personita estuvo con esa mujer ya se impregnó y se cargó con esas mismas energías. Y a partir de ahí se vuelve toda una cadena de afección físico y espiritual que empieza a haber. Entonces, para los antiguos sacerdotes, esa energía sexual era muy sagrada. No podía compartirse con otras personas, ya por lo explicado. Entonces, ellos únicamente se preparaban física, mental y espiritualmente para llegar a tener contacto era con aquella persona para quien venían ya programados a estar. O en el caso de la magia que se suele hacer ciertos tratos donde el sacerdote elige una sacerdotisa y ambos se ponen de acuerdo en que pueden compartir relaciones sexuales, pero no se involucra la vida personal de ninguno de los dos, únicamente desde la parte espiritual, y hay que hacer una preparación, un baño espiritual, una consagración del día, consagración del vestuario, consagración de las herramientas a utilizar para que no haya una impregnación, no vayan a haber bloqueos, estancamientos o problemas de ningún tipo. O ya ambas personas llegan a un acuerdo y deciden formar una relación, pero no pueden compartir relaciones con nadie más, para que no haya ese desperdicio energético ni esa contaminación. Ya de ahí empieza el proceso
en el que al ser totalmente puros, castos, pues esa energía sexual va a ser mucho más fuerte, porque como ya ha estado acumulado hace mucho tiempo, la fuerza que tiene es demasiado grande. Entonces esta energía cuando es compartida ayuda a potenciar y amplificar los dones en ambos lados, tanto del hombre como de la mujer, de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más fuerte, y a tener contactos espirituales mucho más rápido que una persona que es totalmente activa en su parte sexual. Es por eso que esa castidad era importante. Perfecto, Anderson. Por acá saludamos a Dayana Ramírez. Hermosa, gracias por pasar a saludar. Y seguimos hablando de este tema tan interesante que es la magia sexual. Anderson, entonces lo que tú nos dices es muy importante y es entender que en la antigüedad la sexualidad o el acto sexual como tal era un acto sagrado más que físico. Claro que sí, era un acto muy, muy sagrado, muy, muy importante. De hecho, a esto se le llama alquimia espiritual o alquimia sexual, donde básicamente en la antigua tradición alquimista se representa al azufre, que viene a ser el reflejo del espíritu del todo, el fuego sagrado, viene a estar el mercurio, que es la representación del hombre, la esperma sexual, y está la sal, que viene a ser la representación de la mujer, la tierra, la purificación. Entonces, para el acto sagrado como tal de los alquimistas, estos tres elementos eran importantísimos. Entonces, al unirse los tres, era que se lograba la gran obra, la gran fuerza espiritual, el gran acto sagrado. Entonces, para todo ello se necesita una preparación física y espiritual bastante grande, entre eso un ayuno. Ese ayuno impedía que tanto hombre como mujer mantuvieran relaciones sexuales, hubiera la masturbación, pensamientos negativos, pensamientos obscenos, groserías, carnes rojas, porque las carnes rojas son un alimento que cae muy pesado tanto físicamente como espiritualmente y nos va cerrando ciertos dones por la forma en que se obtuvo esa carne, la manera en que fue sacrificado el animal, el sufrimiento que éste tiene. Eso incluso afecta a este campo terrenal. Adicional a eso, bebidas oscuras, todo eso se prohibía para que hubiera una mejor fluidez energética y una mejor conexión en el acto sagrado, en esa relación sexual. Entonces, para los antiguos sacerdotes estaba esa preparación, pero solo había una sacerdotisa que utilizaban con esos fines espirituales. Y esa sacerdotisa tenía sus doncellas o las mujeres que la acompañaban en caso de que se necesitaba más apoyo de esa parte femenina o en una guerra para que ellas fueran sacrificadas en lugar de la sacerdotisa, para protección de ella. Entonces, eso es lo que resulta con esta parte sagrada. Ahora, mucho de esta parte sexual viene desde los antiguos egipcios, griegos, cuyos dioses originalmente crearon todo el mundo a partir de la unión sexual. Si se investiga muy bien, resulta que hay cuadros donde muestran al dios Sol y la diosa Tierra teniendo relación sexual en ese mismo cuadro, conectando lo masculino con lo femenino en la creación del mundo. Entonces, por eso esta energía es tan sagrada, es el reflejo de dos fuerzas espirituales muy grandes. Ahora, si lo miramos desde el aspecto más bíblico, más católico, viene a ser la representación de la unión del Espíritu Santo con nuestro ser terrenal. Son dos fuerzas sagradas muy importantes, o las dos manifestaciones de Dios. Es por eso que esta energía y esta práctica es tan sagrada. Bueno, y teniendo en cuenta esa parte, Anderson, de que es algo muy sagrado, hablemosle a nuestros seguidores por qué es tan importante los fluidos y qué es lo que pasa con nuestros fluidos. Bueno, resulta que hay muchas personas que conocen esta parte espiritual, el manejo energético, que conocen de todo este acto ritualístico y utilizan los fluidos como un canal
para realizar trabajos de amarre o trabajos de brujería para afectar a otras personas. Entonces, en la magia suelen utilizar mucho lo que es, en el caso de las mujeres, el periodo o los fluidos vaginales para utilizarlos con fines de amarrar, o utilizan el semen del hombre, o utilizan las heces fecales, la sangre como tal, porque hay parejas que se cortan antes de tener el acto sexual y se unen. Eso está mal, porque resulta que cuando estás haciendo eso, estás afirmando ante el cosmos que tanto el karma de esa persona como el tuyo ahora están atados no solo en esta vida, sino en varias otras vidas. Y eso es una responsabilidad bastante grande, porque tú no sabes qué es lo que ha hecho esa persona, tanto en esta vida como en otras vidas, y qué tan grave haya sido. La saliva es el fluido más utilizado, es el más suavecito de todos en esta parte espiritual. La orina también la suelen utilizar para muchos trabajos de dominio. Entonces, como vemos, cada una de esas cositas no solo viene a ser el cabello, la foto, la ropa, sino miren también hasta dónde puede llegar el punto en la magia sexual negativa para afectar a otras personas. Ahí es cuando dicen algunas personas que le dieron guardadura de calzón. Claro, porque de hecho sí hay casos de mujeres que cogen y dejan la ropa íntima que tienen, la usan por una semana y ya la dejan en preparación, y con eso preparan lo que se les suele llamar bebedizos o las comidas. Es de ahí de donde viene esa frase de la jugadura de calzón. Eso es muy utilizado en la parte de los llanos. Pues muy interesante lo que nos comentas, Anderson, porque de verdad que muchos andan de parranda por ahí haciendo y deshaciendo con esa parte sexual y con los fluidos, y de verdad que tiene una connotación espiritual muy fuerte y que no podemos dejar pasar por alto, que necesitan unos cuidados. Y precisamente, Anderson, ¿por qué se da tanto esto de la magia sexual con trabajos de brujería, de amarrar a la pareja que quieren que esté con uno? ¿Por qué este tipo de connotación negativa? Bueno, resulta que en los aspectos de la magia sexual hay dos tipos de magia sexual, el tantra de luz y el tantra de oscuridad. El tantra de luz es utilizado para la evolución espiritual, tanto personal como a nivel de pareja. Entonces esa parte es muy chévere trabajarla, fluye muy bien. Incluso parte de eso está ligado al Kama Sutra, porque el Kama Sutra no solo es un libro que dice cómo tener relaciones sexuales y qué posturas hacer, todas esas posturas mueven energía, porque todos conectan de una manera diferente. Cada uno trabaja un chakra de una forma totalmente diferente, tanto en el hombre como en la mujer. Y en la parte de oscuridad es utilizado para lo que decíamos inicialmente de trabajos de brujería, para hacer amarres, dominios o trabajos de ese tipo, o para alimentar fuerzas oscuras, para potenciar rituales. Incluso hay órdenes de magia como lo es la orden de Telema, como lo fue antiguamente la Golden Dawn, o como lo han sido otros grupos así, utilizan este tipo de magia para alimentar lo que se le llama las Clifford, que viene a ser el árbol de la muerte, lo contrario al árbol de la vida, y cada uno de los sefirot ya no están conectados con un ser angélico, con una deidad de luz, sino acá viene todo lo contrario, está asociado a un demonio, a un ser de oscuridad. Lo utilizan es para potenciar esos dones y fortalecer esos dones en la parte oscura, para manifestarse en ellos como los dioses que son en el plano terrenal. A diferencia de el concepto de luz, que es nosotros partimos como seres terrenales y evolucionamos en la luz para la conexión con esa divinidad. De oscuridad.
Ya volviste. Sí, entonces, aparte de los Clifford y de esas prácticas negativas, que parte de esto fue una mala interpretación que hicieron de Aleister Crowley, quien escribió muchos tratados y libros de magia, entre esos uno hablando de magia sexual. A partir de ahí empezó a utilizarse ese concepto en la magia oscura para hacer todos esos daños. Perfecto. Dejo unos saluditos por acá. Importaciones Panda Cali. Está por acá unida a la transmisión. Pueden ir dejando sus preguntas para Anderson. Recuerden que el tema de hoy es la magia sexual. Todas las inquietudes, con mucho gusto estamos acá para responderlas. Anderson, ¿querías añadir algo más a lo que nos estamos contando? Bueno, ya ahí en eso sí, nomás creo que ya toqué los puntos importantes. Perfecto. Anderson, una de las preguntas que nos dejaron hace unos días era si las personas que manejan este tipo de magia sexual tienen un don específico para ello o cualquier persona las puede desarrollar. No, mira, no sé, como tal, todos los seres humanos tienen los mismos dones, pero es más por la forma de vida que manejan, las prácticas que hacen a diario, que les ayudan a despertar determinados dones. Entonces, en esos momentos, cuando está esa magia sexual, es algo que puede hacer todo el mundo, desde empezar a manejar realmente el acto sexual, no como un medio placentero, sino como un medio de unión y conexión entre ambas personas. A partir de ahí empieza esa parte de la magia sexual. Ya de ahí viene el punto de la responsabilidad de cómo manejas esa energía. Entonces es ahí donde yo recomiendo mejor estudiar un poquito lo que viene a ser el tantra, el sexo sagrado, porque a partir de ahí empezamos a tener esas bases para manejar mejor ese tipo de trabajo espiritual. Hay que conocer también mucho acerca de los chakras, porque es de los chakras donde nace esta práctica sexual. Es a través de ellos que se manejan. Entonces esas serían mis recomendaciones para trabajar mejor esa parte de la energía sexual. Por acá nos preguntan precisamente eso. Lunita nos pregunta cómo se puede practicar ese mantra positivo, de manera positiva. Bueno, resulta que en esta parte espiritual, para trabajarlo adecuadamente, antes de tener una relación sexual, se debe hacer una preparación física, que es el ayuno, que yo ya lo había contado, de los pensamientos positivos, no negativos, la abstinencia, tanto de ver pornografía, masturbación, noticias que tengan que ver con muerte, con sangre, no bebidas oscuras, hay que practicar mucha meditación, mucha oración, tomar bastante agua, y ya a partir de ahí viene el punto en que, llegado el día para tener esa relación sexual, antes hay que hacer un proceso de meditación, pidiendo y enfocando para qué es que se va a tener esa relación sexual. Entonces es ahí donde uno empieza a aclarar básicamente qué es lo que uno quiere obtener y para qué es que se hace. Se realiza la meditación. El mantra que más se recomienda utilizar en esos casos es el Om Mani Padme Hum, que viene a ser una parte básica. Y ya a partir de ahí es empezar a tener ese contacto con la persona, empezar a tocar, a acariciar, no con ese fin morboso, sino reconociendo la belleza y la perfección que es esa persona, de empezar a hacer sentir agradable a esa persona. Y a partir de ahí ya viene esa conexión
del uno al otro, ya en el acto sexual, enfocados en ese fin a desarrollar, ese acto de luz. Y ya a partir de ahí, ahora sí ya viene la parte del disfrute. Pero todo hace parte del disfrute. Nos dicen pedir asistencia al Padre Divino, sí, es una de las... Claro, eso es importante, porque antes de empezar a trabajar ese acto sexual, hay que pedir comunicación con el Dios creador, con los ángeles guardianes de la persona con quien voy a estar y con mis ángeles guardianes, para que nos custodien y nos ayuden en la protección durante ese acto sexual y que nos permitan conectarnos en cuerpo, mente, alma y espíritu con esa otra persona, para que haya realmente una unidad, no que sean dos seres individuales en ese acto, sino sean un solo ser. Perfecto. Por acá Lunita también nos pregunta, si yo soy sensitiva, ¿cómo puedo aprovechar esta práctica? Si ella es muy sensitiva, entonces la manera adecuada de empezar a aprovechar mejor ese trabajo sexual viene a raíz de los juegos. En la parte de la magia sexual se utiliza mucho los juegos, los juguetes sexuales, los juegos de los olores, las sensaciones, los aromas, el vendar los ojos y acariciar, porque eso va a amplificar los sentidos de la persona y la conexión espiritual, tanto física como espiritual, va a ser mucho más grande. Entonces es bueno empezar a trabajar ya a ese punto. Pero si ella es del tipo de persona que es más sensitiva en la parte de la empatía, de que ella siente más lo que piensa, la emoción que siente la otra persona, entonces es recomendable que antes de empezar ese acto sexual, ella haga un cierre, que puede ser la cruz normal de la bendición, en todo su cuerpo visualizando una esfera de luz alrededor suya, para que ella no se vaya a impregnar de lo. Sí, entonces para que esa burbuja la proteja a ella y no se contamine de esas energías. Bueno, se nos está cortando un poquito, pero quedamos... Esperemos que vuelva Anderson. Saluda a Nelson Camelo, Andy Arisa, que también se conecta por ahí, Tatiana, Vladimir, modelo del arte. Gracias por pasar aquí a saludar. Esperemos que vuelva Anderson. Ya. Y quedamos en la esfera de luz. Sí, entonces es en esos casos donde ella con ese don puede pedir que esa burbuja, esa luz, la cierre y la proteja de toda carga negativa para que no se vaya a ver afectada por lo que tenga la otra persona. O también ya ella puede empezar a utilizar a manera de protección en ese momento riegos o perfumes espirituales hechos con ese fin, para esa protección. Y ahí va nuestra siguiente pregunta, Anderson. Nelson por acá nos pregunta que cómo se puede limpiar o quitar esos karmas que se ganan al tener pues este acto sexual con la pareja con la que uno esté. Bueno, quitar un karma es complicado. ¿Nos podemos hacer limpiezas físicas y espirituales? Sí, que es ahí donde los baños con plantas, como lo viene a hacer matarratón, cicuta, altamisa, albahaca, o plantas así, nos pueden ayudar muchísimo a quitarnos esas energías negativas, esas energías que nos impregnamos. Pero ya cuando hablamos de sentido de karma, ya es diferente, porque un karma no viene a ser una energía que simplemente te cargas y ya. Un karma es mucho más fuerte. Entonces requiere procesos mucho más fuertes para lograr sanar eso.
Pero gran parte de la sanación de los karmas parte es del amor. Empezar a decir, yo me amo, yo me cuido, yo me protejo, yo amo a las personas que me rodean, yo con el poder del amor sano tal situación, sano tal inconveniente, para empezar a quitar esos karmas que empecé a traer. Y ya de ahí son procesos fuertes espirituales que se pueden, son procesos mucho más fuertes, eso ya son los cortes espirituales. Anderson, se nos está pausando un poquito la transmisión, ¿nos puedes repetir esta última parte que se cortó? Bueno, el internet nos está jugando, no quiere que conozcamos los secretos de la magia sexual, ¿eh? Pero bueno, saludo a mi Raulito, gracias Raulito por estar allí reportando sintonía. Internet a conocer los secretos de la magia sexual, cómo nos usamos en amor. Bueno, entonces, ya cuando son cargas mucho más fuertes que hemos contraído de otras personas, es más recomendable los trabajos de corte, pero eso ya los deben hacer personas que ya trabajan esa parte espiritual, que hacen las consultas, que hacen las limpiezas espirituales, ese tipo de trabajos, porque eso sí ya es algo que no podemos quitarnos solitos. Ahí ya se necesita esa ayuda de otra persona. Y lo más importante, la conexión con los ángeles guardianes, porque ellos son los que más ayuda nos van a brindar en cuanto a ese tema. Perfecto, por eso es muy importante, Anderson, tener conciencia frente al acto sexual y, como decíamos en un principio, no estar por ahí repartiéndolo a diestra y siniestra porque, ajá, eso tiene consecuencias. Claro, claro, porque es un acto sagrado, es un acto bastante importante, entonces hay que ser conscientes con quién se va a estar y por qué se va a estar con esa persona. No que sea solo por un rato de placer y ya. Porque miren todo lo que nos lleva esos actos. Y por allá se ríen, de pronto tienen muchos secretos, entonces, bueno, luego que nos cuenten los secretos. Anderson, ¿cómo nosotros justificar que estamos siendo afectados por un ataque de índole sexual? ¿Cuáles son como esas alertas? Bueno, cuando hay agresiones en la parte espiritual, ya desde ese lado sexual, resulta que la persona se le dificulta tener pareja o no consigue una pareja estable. Partimos de ahí. Hay problemas en la parte de las relaciones familiares también. Hay inconvenientes en la parte económica. Empieza a suceder bastantes pesadillas, y entre muchas de esas pesadillas siempre hay relaciones sexuales con personas de un aspecto desagradable o con aromas desagradables. Y ya después de un tiempo, la persona empieza a levantarse totalmente desgastada, totalmente cansada, como si hubiera estado realmente en un acto sexual. Y ya hay momentos, que eso ya hay muchos testimonios, donde hay espíritus sexuales, que son los que ya se empiezan a manifestar por intermedio de estos sueños, y llegan al punto de hacer el acto de la violación totalmente físico. Se levanta la mujer totalmente húmeda y con signos de haber mantenido una relación sexual, pero todo ocurrió en la parte del sueño. Incluso suelen aparecer rasguños o marcas en el cuerpo, como si la persona hubiera sido golpeada. Igual con los hombres, ¿no? Con las poluciones nocturnas. Así es. Así es, en el hombre también suele aparecer mucho eso, y es ahí donde viene la parte de la privación.
porque es en esos momentos de la privación y la pesadilla donde nos están drenando a nosotros esa energía por intermedio de esos sueños. Y siempre van a ser estos espíritus. Recordemos ahí que viene el incubus para el hombre espiritual que afecta a la mujer física y sucubus, la mujer espiritual que afecta al hombre. Muy interesante. Tú nos hablaste también en un principio de los tulpas. ¿Nos puedes orientar un poco acerca de quiénes son esos seres? Bueno, los seres tulpa o egregores no son del todo seres físicos, ni son espíritus de personas que han fallecido. Estos seres son espíritus totalmente creados a partir del pensamiento y de actos sexuales, de energías sexuales, que empiezan a tomar forma, que a eso se le llama espíritu inicialmente sin coraza, luego espíritu con coraza, que es cuando tiene un cuerpo artificial hecho por una forma que nosotros les damos, que por ejemplo si me gustó mucho tal persona, empiezo a masturbarme pensando en esa persona, pues esa energía va a empezar a tomar esa forma, pero va a tener ciertos rasgos que ya no corresponden como tal a esa persona, que vienen a ser manos con uñas largas y totalmente peludas, alas de murciélagos, a veces colmillos, malos olores. Entonces estos espíritus que creamos así se llaman tulpas. Y los magos los utilizan para afectar a otras personas, como ya lo hemos venido contando. Perfecto. Anderson, ¿qué otras precauciones tenemos a la mano para cuidarnos y protegernos de estos seres que están ahí en nuestro alrededor? Bueno, yo siempre recomiendo que la persona en un spray mezcle un poco de alcohol con albahaca, con altamisa y con ruda, lo deje macerar un buen tiempo, una semana, pues un mes, a la luz de una vela blanca y que haya sido consagrada, pidiendo protección y fuerza para ese spray que estamos haciendo para que nos sirva de protección en nuestro cuarto y en nuestra cama antes de un acto sexual. Entonces, llegado el día de ese acto, a manera de cruz se rocía en las 4 esquinas de la habitación, cerrándolas todas con un circulito, finalizo, hago una cruz, un círculo, pidiendo la energía del Arcángel Miguel para que nos cierre, nos selle esa esquina, las puertas y las ventanas para que no afecten, y los espejos, para que no se vayan a filtrar esas energías. Ahora uno se ubica a los pies de la cama y rocía la cama en forma de cruz, haciéndole el círculo también, para que ningún tipo de espíritu vaya a afectar durante ese acto sexual. Ya de ahí a la otra persona con la que vamos a estar y a uno mismo, para que nuestras energías, la parte oscura de nuestras energías, no vaya a afectar al uno al otro, sino solo se comparta esa parte de luz, esa parte de amor. Perfecto. Esas son las prevenciones que yo suelo dar. Adicional, no se olvida la parte del condón, eso es importante, en la parte espiritual también ayuda mucho, no solo en la física. Anderson, dos últimas preguntas porque el tiempo se nos pasó así corriendo. ¿Estos seres atacan más a hombres o a mujeres? ¿Quiénes son más propensos a recibir estos ataques? Bueno, yo diría que un 50-50, porque no puedo decir afecten más mujeres, porque los hombres también lo pasan, pero digamos que viene a ser mucho más grave en la mujer, porque en el hombre pasó ese sueño, pasó la situación y ya, pero en la mujer es mucho más traumático. Entonces, en ese caso, a manera de mi concepto personal, ya no solo profesional, yo diría que es más a la mujer a quien afecta. Bueno, entonces, más que a los hombres. Tanto hombres como mujeres a cuidarse, a ser responsables en esa parte de la sexualidad, lo que siempre hemos conversado en este espacio. Disfruta
sexual, pero con responsabilidad y ante todo con amor, que es lo más importante. Anderson, redes sociales, ¿dónde te pueden buscar para consultas? Personas que de pronto tengan algún tipo de problema de esta parte también o de otra índole. A esto Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como Anderson Boada, en Instagram también me encuentran como Anderson Boada, o me pueden escribir al 322-942-8059. O ya también me consiguen en ambas redes sociales como TIR Magia Rúnica, que viene a ser mi otra marca ya en la parte de trabajo. perfecto. Bueno, pues para todos, muchísimas gracias por sus preguntas. El tiempo aquí en Instagram se nos pasa siempre así. Esperamos haber respondido pues la mayoría de preguntas que nos habían dejado previamente y las que hicieron en este momento en la transmisión. Anderson, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y sobre todo aclarar tantas dudas referente a este tema de la magia sexual. Nati, muchas gracias por permitirme ingresar a tu espacio para darles un poquito de conocimiento, ya no solo desde la parte de la sexualidad física, sino también ya desde la parte espiritual, para que pueda ser un complemento a lo que tú haces los miércoles, hablándoles a todos aquí. Así es, lo que siempre hablamos, disfrutemos de la sexualidad con responsabilidad. Anderson, Claro que muchísimas sí. gracias. A ti. Vale, un abrazote. Mis corazones hermosos, el tiempo se nos acaba, pero quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por conectarse, a Nelson, a Fer, a Franci, a Jenny, a Isabel Goyeneche, hermosa, gracias por pasar allí, Campo Elías, Fede Kiko y a todas las demás personas que se conectaron. Esperamos que les haya gustado esta transmisión, que hayamos aclarado bastantes inquietudes acerca de este tema de la magia sexual. Aquí queda guardado la transmisión para las personas que la quieren volver a ver y dicen, bueno, ¿qué fue lo que dijo Anderson sobre esta pregunta? Ahí va a quedar para que ustedes tengan allí ese respaldo y recuerden un poquito el conocimiento que nuestro invitado nos compartió el día de hoy. Dios mediante nos encontramos la otra semana, otro miércoles, con otro tema sobre sexualidad. Vamos a procurar tener más invitados y bueno, la idea es compartir, aprender, educarnos en esa parte y lo que siempre les digo, mis corazones hermosos, vamos a disfrutar de nuestra sexualidad con responsabilidad y sobre todo con mucho amor. ¿Listo? Jairito, gracias, Fénix, también por estar allí. Artista Díaz Granados, espero que también te haya gustado la transmisión, mis corazones. Y ahorita les extiendo la invitación para que se vayan ya, ahorita, en contados minutitos, para el Instagram de Isabel Goyeneche, porque va a tener un tema espectacular y un invitadazo, que es el Padre Ángel, y van a hablar de un tema que yo sé que les va a gustar. Así que terminamos acá y nos vamos para el Instagram de Isabel, porque tiene un tema súper especial. José Arteaga, gracias. Sí, lindo, estuvo Dianita. Mis corazones hermosos, a MBG0802. Besitos también para ti. Y nos vemos entonces el próximo miércoles con otro tema que a ustedes tanto les gusta en estos miércoles de sexualidad. Así un abrazo enorme. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos pronto. Besitos para todos y muchas gracias.